Aquí también podemos ver el cuerpo como templo. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. En esta lo dice así. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. ¿Ok? Entonces vemos cómo el apóstol Pablo nos dice que somos templo de Dios y compara nuestro cuerpo con el templo del Antiguo Testamento. Aquí en el templo también vemos que está dividido en 3 partes. Dice patio exterior, todos pueden ver, se ofrece la adoración externa. El lugar santo, solo pueden entrar los sacerdotes, donde se ofrece el aceite y el incienso. Y el lugar santísimo, que es donde habita Dios, es en lo más profundo, donde ningún hombre puede entrar. El cuerpo, que sería el patio exterior, posición externa, vida visible. Aquí el Hijo de Dios sirve como sustituto y muere por la humanidad. El alma, que está compuesta por las emociones, voluntad y pensamiento, así es el lugar santo de una persona regenerada, porque su amor, voluntad y pensamiento están plenamente iluminados para que puedan servir a Dios. Y detrás del velo está el lugar santísimo, ¿verdad? En nuestro espíritu dice, donde no ha penetrado jamás ninguna luz humana. Es el lugar secreto del Altísimo, el lugar donde vive Dios. El hombre no tiene entrada allí, a menos que Dios esté dispuesto a desgarrar el velo. Es en el espíritu del hombre. ¡Wow! El espíritu se encuentra más allá de la conciencia del hombre y por encima de su sensibilidad. Aquí el hombre se une y se comunica con Dios. El Espíritu de Dios se une con el nuestro y nos asegura que somos hijos de Dios. Eso fue el versículo que leímos en la introducción. Decía en Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Ok? Entonces, en una persona regenerada, nacida de nuevo, su espíritu es como el lugar santísimo donde vive Dios, donde todo se hace por fe más allá de la vista, sentido o comprensión del creyente. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 3:20. En esta Biblia le dice así, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. En esta Biblia lo dice así. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! Esta es la comparación del templo de Dios, por eso que decimos que nuestro cuerpo es templo de Dios y está compuesto igualmente por 3 partes. Espíritu, alma y cuerpo, y el templo está compuesto por el espíritu, es como el lugar santísimo, el alma representa el lugar santo y el cuerpo representa al patio exterior del templo. ¿Ok? Entonces, al conocer el orden de Dios, nos podemos dar cuenta de la sabiduría de la Biblia al comparar a nuestro cuerpo con el templo de Dios, en donde el servicio del templo funciona según la revelación en el lugar santo. Todas las actividades del lugar santo en realidad son dirigidas por la revelación en el absoluto silencio y paz del lugar santísimo. ¡Wow! Ok, entonces, antes de la caída del hombre, ¿verdad? El cuerpo era dirigido por el espíritu.
Y el espíritu humano comprende tres funciones principales. Es la conciencia, la intuición y comunión. En la conciencia vamos a encontrar el discernimiento, ¿ok? De cierta forma, discernir entre lo bueno y lo malo. En la intuición es sensitivo del espíritu y es una forma de conocimiento también. Y la comunión es adoración a Dios desde el espíritu, ¿ok? La relación entre conciencia e intuición. La conciencia juzga según la intuición. Condena toda conducta que nos llega con las directrices dadas por la intuición. ¿Qué quiere decir esto? Señores, o sea, no hay que conocer toda la Biblia, ¿verdad? Para tener conciencia de algunas cosas. O sea, en el momento de nuestro diseño ya Dios nos colocó ese sensor ahí. Entonces, en el momento que nosotros estamos haciendo algo malo, ya nosotros estamos siendo conscientes, porque eso es algo que vino de diseño original, ¿ok? La intuición está relacionada con la comunión o adoración, en que Dios se da a conocer al hombre por la intuición y le revela su voluntad por medio de la intuición. ¿Ok? Entonces, es por eso que nosotros tenemos esa percepción de Dios. Es a través de la intuición, donde Él nos revela su presencia en nosotros. Ni la expectativa ni la deducción nos da el conocimiento de Dios. O sea, es a través del Espíritu que nos hacemos conscientes. Entonces, en Romanos capítulo 2, versículo del 13 al 16, dice, lo vamos a leer primero de esta Biblia. A mí me encanta este versículo. Con este versículo fue como que yo sentí una de las primeras revelaciones de entender cómo inconscientemente, a conciencia, pude lograr muchas cosas con Dios si no conocía su palabra. Podemos leerlo desde el 13 para que tenga un poco más de sentido. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Aquí lo dice de esta forma. Dice, porque no salvará Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Y es que cuando los paganos que no están bajo la ley cumplen lo que corresponde a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sí mismos. Wow. Dice, llevan los preceptos de la ley escritos en sus corazones, como lo atestigua su conciencia y también sus propios razonamientos que los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgue las cosas ocultas. Nos damos cuenta que es a través de la conciencia y la intuición que nosotros podemos cumplir perfectamente con lo que Dios nos manda en su palabra. Aunque no tengamos conocimiento de la palabra, ya eso es como un sensor que Dios nos puso ahí desde la fabricación. ¿Okay? En mi interior, ¿quién puede conocer mis pensamientos? Mi espíritu. Y eso es la conciencia. ¿Y quién conoce los pensamientos de una persona salvo el espíritu que está en él? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11.
Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Es a través del espíritu que podemos tener comunión con Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley la llevo grabada en mi corazón. Salmo 40:8. El que está unido al Señor se vuelve un espíritu con él. 1 Corintios 6:17. El Nuevo Testamento no considera, ¿verdad?, que una persona con una gran intuición o una conciencia muy sensible sea salvo, ya por el hecho de poseer una conciencia sensible y un gran sentido de intuición ya es salvo. No. Esta personalidad, ¿verdad?, solo lo que indica es que además de tener pensamiento y voluntad, tiene un espíritu. Todos tenemos un espíritu, pero antes de la regeneración, ese espíritu está muerto, está apartado de Dios. Fue en la condición que la dejó Adán. Es por eso la necesidad de nosotros recibir a Jesús, ¿verdad?, en su muerte y resurrección. Después de la regeneración, que Dios puede vivir en nuestro espíritu como el Espíritu Santo. Entonces será vivificado para ser instrumento del Espíritu Santo. Esta Biblia lo dice así en el 1 de los Corintios 15:45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Okay? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Ok? Aquí también más adelante dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Ok? Entonces es muy fácil decir que todos somos pecadores porque Adán fue pecador y nosotros le heredamos, pero en el momento que somos salvos y recibimos a Jesús, muchos no se dan cuenta de que ya no tenemos esa herencia adámica pecadora, sino que ahora tenemos es la parte espiritual de Jesús, y esa es la vivificante. ¿Ok? Entonces, nuestra meta al estudiar la importancia del espíritu es capacitarnos para comprender que como seres humanos poseemos un espíritu independiente. Este espíritu no es la mente del hombre, su voluntad o su emoción. Al contrario, abarca las funciones de la conciencia, la intuición y la comunión. ¿Ok? Lo triste es, ¿verdad?, que muchas veces ya a personas cristianas que han recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todavía consideran que es imposible tener una vida piadosa semejante a la de Jesús. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese chip de que nosotros heredamos todos los pecados de Adán y por consiguiente es imposible que nosotros podamos tener una vida como Jesús. No, señores. En el momento que nosotros morimos con Cristo en la cruz, nosotros morimos a todos esos pecados, a esa herencia pecaminosa, y resucitamos con Cristo ya en espíritu vivificante, ¿ok? Como una nueva criatura regenerada en Cristo Jesús. Entonces es posible tener una vida nueva en Cristo Jesús, pero tenemos que creerlo. ¿Ok? Dios otorgó al hombre un poder soberano y le dio numerosos dones al alma humana. Los más preeminentes son los pensamientos, la voluntad y el intelecto y la intención. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo ilustran con el amo, el mayordomo y el criado. Todos sabemos que el amo es el dueño del cuerpo, vamos a decir así. El mayordomo viene siendo el alma y el esclavo viene siendo el cuerpo. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo. En el momento de la caída de Adán, se transversó ese orden, en donde ahora el mayordomo vino a tener el control como si fuera el dueño, como si fuera el espíritu. Y en consecuencia, el espíritu y el cuerpo ahora ejercen el mandato del alma. ¿Ok?
El propósito original de Dios es que el alma humana reciba y asimile la verdad y la sustancia de la vida espiritual de Dios. Dios dio dones a los hombres para que el hombre pudiera recibir el conocimiento y la voluntad de Dios como suyos. Si el espíritu y el alma del hombre hubieran mantenido su perfección, sanidad y vigor, su cuerpo hubiese sido capaz de mantenerse sin cambio para siempre. Si hubiese decidido en su voluntad haber comido del árbol de la vida, es indudable que la propia vida de Dios habría entrado en su espíritu, habría impregnado su alma, habría transformado todo su hombre interior y habría llevado su cuerpo a la incorruptibilidad. Entonces habría estado en posesión de la vida eterna. En esta circunstancia, su vida anímica se hubiese llenado de vida espiritual y todo su ser se hubiese transformado en algo espiritual. Contrariamente, ¿verdad?, a lo que debió de haber hecho Adán, que fue haber comido del árbol de la vida, fue y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, se invierte el orden del espíritu y el alma. Ya no es el espíritu el que va a tener control, ahora es el alma. Wow. Entonces aquí vemos, primero le ordena al hombre que libremente que puede comer de todos los árboles y le menciona al árbol de la vida que estaba en medio del huerto. También le prohíbe al hombre que coma de la fruta del árbol del conocimiento y del bien y del mal y le sugiere que de ese día ciertamente morirá. Entonces, la fruta del conocimiento del bien y del mal eleva el alma humana y suprime al espíritu. Dios no prohibió al hombre comer de esa fruta simplemente para probarlo. Él lo prohíbe porque sabe que comiendo de ese árbol iba a morir, ¿verdad? Entonces, la fruta del árbol del bien y el mal estimula el alma del hombre. Será tan estimulada que la vida de su espíritu quedará ahogada. Esto significa que el hombre perdería el auténtico conocimiento de Dios y como consecuencia estaría muerto por él. La prohibición muestra el amor de Dios. Entonces, el conocimiento del bien y el mal en este mundo es malo por sí mismo. Este conocimiento surge del intelecto del alma, del hombre. Hincha la vida del alma y por consiguiente rebaja la vida del espíritu al extremo de perder todo conocimiento de Dios. Volviendo al huerto, sabemos que Satanás tentó a Eva con una pregunta. Él sabía que con una pregunta estimularía el pensamiento de la mujer. Si estuviese bajo el control del espíritu, habría rechazado esta pregunta. Al intentar responder, utilizó su mente en desobediencia al espíritu. En consecuencia, el enemigo la tentó a que comiera, sugiriéndole que al comer se le abrirían los ojos y sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 3:4. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la serpiente astutamente, ¿verdad?, se le acerca a Eva y estimula su parte mental, haciéndole una pregunta. El deber de Eva, ¿verdad?, siendo una persona que era controlada por su espíritu, debió de haber rechazado esa pregunta, pero no. Acepta la pregunta estimulando su mente para responderle. Entonces, Satanás principalmente provocó su pensamiento anímico, O sea, él con esa pregunta estimuló su parte del alma en vez de su parte del espíritu. Luego avanzó hasta apoderarse de su voluntad. El resultado, Eva cayó
en el pecado. Entonces, eso fue lo que pasó. Ese fue el funcionamiento que tuvo nuestro cuerpo en ese momento, ¿verdad? Que fue estimulada la parte anímica, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, y caemos. Esa es la forma de Satanás. Satanás siempre utiliza la necesidad física como objetivo de atacar. Simplemente le hizo mención a Eva el acto de comer fruta. Un asunto totalmente físico, ¿verdad? Comer. A continuación, intentó seducir su alma, dándole a entender que haciendo lo que él decía, se le abrirían los ojos para conocer el bien y el mal. Esta búsqueda de conocimiento era totalmente legítima. Su consumación la llevó a su espíritu a una abierta rebeldía en contra de Dios. ¿Ok? Porque transversó la prohibición de Dios, atribuyéndole un propósito malo. ¿Ok? La tentación de Satanás alcanzó primeramente su mente, al cuerpo y luego al alma, finalmente al espíritu. Después de haber sido tentada, Eva dio su opinión. Ya esto lo estuvimos hablando en el video pasado, ¿verdad? En donde dijimos, el árbol era bueno para comer, esto es la lujuria de la carne. Era una delicia para los ojos, esto es la lujuria de los ojos. Ahora ya estaba estimulando su cuerpo y su alma. Y en tercero, el árbol era deseable para los sabios. Esto es orgullo de la vida. Este deseo revelaba la vacilación de su emoción, su voluntad, su agitación de su alma era ya incontrolable. ¿Ok? Entonces, lo que comenzó con una pregunta, comenzó a estimular la mente, el alma, su parte física, en donde ya era incontrolable. Ya no se mantenía al margen como un espectador porque había sido incitada a desear la fruta. Qué peligrosa es una emoción humana cuando es dueña de la circunstancia. Entonces, ¿por qué Eva deseó la fruta? No fue solo por la lujuria de la carne ni la lujuria de los ojos, sino también por su curiosidad incontenible por la sabiduría. En la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento, incluso del llamado conocimiento espiritual, con frecuencia se puede echar a ver las actividades del alma, o sea, el orgullo. Cuando una persona intenta aumentar su conocimiento practicando gimnasias mentales con libros sin esperar en Dios ni pedir la guía del Espíritu Santo, es evidente que su alma se encuentra en plena oscilación. Esto agotará su vida espiritual. Ahorita se está usando mucho como el mindfulness o guías espirituales, ¿verdad? Pero por medio de gimnasia mental, de concentración, sin tomar en cuenta que sea el Espíritu Santo el que nos esté dando esta conexión espiritual. Y eso tiende a desviarnos del Espíritu Santo y poder como que captar la señal de otro espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, como la caída del hombre fue ocasionada por la búsqueda del conocimiento, Dios usa la insensatez de la cruz para destruir la sabiduría de los sabios. El intelecto fue la causa principal de la caída. Por eso, para salvarse hay que creer en la locura de la palabra de la cruz en vez de depender del intelecto. ¡Wow! Eso lo vamos a encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, en donde dice que el árbol del conocimiento hace que el hombre caiga y emplea el madero de la locura. ¡Wow! Entonces dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este tiempo, que se vuelva ignorante para poder ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Eso lo encontramos en la primera
Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice, el mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden. En cambio, para los que están en vía de salvación, para nosotros es poder de Dios. Wow. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vemos cómo fue que la serpiente sedujo a Eva, estimulando primero su mente, ¿verdad? Luego su alma, hasta llegar a su espíritu. Señores, esto fue lo que pasó en la caída del hombre. Esta es la forma de Satanás de operar. Y es en la actualidad que igualmente caemos nosotros. O sea, primero estimula nuestra mente, luego pasa a estimular nuestra alma a través de los pensamientos, de las emociones, llegando al espíritu, ya convirtiéndose en una rebelión contra Dios. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Nosotros vemos cómo al momento de que Adán y Eva caen, ¿verdad? Es desarrollada el alma al extremo de desplazar al espíritu, ¿ok? Sumergiéndose en la oscuridad. La parte prominente del alma son la mente, la voluntad y la emoción del hombre. La voluntad es el órgano de la decisión y en consecuencia el dueño del hombre. La mente es el órgano del pensamiento y la emoción es el del afecto. El apóstol Pablo nos dice que Adán no fue engañado, indicando que la mente de Adán no estaba en confusión. En aquel día, la que flaqueó en su mente fue Eva. La mujer fue engañada y pecó, dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre dijo, la mujer me dio, no me engañó, y comí fruta del árbol. Génesis 3:12. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la mujer fue engañada. O sea, ya vimos cómo la serpiente estimuló su mente, estimuló su alma, llegando al pecado. Pero no vemos que la mente de Adán haya sido engañado. ¿Ok? Entonces, es evidente que Adán no fue engañado. Su mente estaba despejada y sabía que la fruta era del árbol prohibido. Comió a causa de su afecto por la mujer. Esto es idolatría. Aquí vemos del apóstol Pablo que Adán pecó deliberadamente, de hecho, siendo capaz de rebelarse contra la orden de su creador. ¿Okay? Entonces, vemos que su emoción domina su mente. Su afecto superó a su razón. ¿Qué quiere decir esto? No es que la verdad no sea razonable, sino que no se le ama. Por eso, cuando alguien verdaderamente va al Señor, cree con el corazón, no la mente, y es justificada. Porque en el momento que nosotros razonamos acerca de la verdad, es en ese momento en donde van a estar envueltas las emociones, las circunstancias, los razonamientos. Y no podemos creer con la mente, necesitamos creer con el corazón, ¿verdad? Y así es justificado. Romanos 10:10. ¡Wow! Esa es la importancia de leer la palabra de Dios con la mente y leerla desde el espíritu. Que en el momento que nosotros involucramos la mente en algo que es espiritual, nuestro razonamiento comienza a excitar nuestra alma y tomamos decisiones que no son las que de manera espiritual Dios quisiera que nosotros tomáramos.